A ver, la Iglesia Católica. Si pienso en mi experiencia directa, personal con la iglesia, se me viene a la cabeza un domingo caraqueño. Mi mamá me llevaba una que otra vez a la iglesia de La Tahona. El domingo ya era un día triste de por sí porque tenía clases al día siguiente y ahora además tenía que calarme un señor vestido rarísimo dando un sermón incomprensible. Me acuerdo de que era dolorosamente aburrido, insoportable. Me acuerdo de que tenía que arrodillarme, pararme, sentarme, arrodillarme, pararme, arrodillarme, sentarme. Me la pasaba esperando el momento que el Señor decía que la pasé con ustedes porque ese era el momento en el que me iba a mi casa. Hoy en día, cuando pienso en la Iglesia Católica, pienso en una institución, pienso en poder, en expansión, en control y un largo etcétera. Es una de las instituciones más influyentes de los últimos 2 milenios. Según ellos, representan a Dios en la tierra, nada más y nada menos, a Dios Todopoderoso. Hay que verle la cara a eso, señores. Quizás muchos de ustedes son escépticos y no le atribuyen este mandato divino a la Iglesia. Pero es que estamos en el 2024. Su influencia ideológica y política es diminuta si la comparamos a lo que era en la Edad Media. Aunque su poder se reducía a lo que hoy es Europa y hacia 1492 Europa era una región atrasada en comparación al mundo árabe o al mundo chino, tenían mucho poder en su región. Espiritualmente, la iglesia era la autoridad religiosa suprema, con el Papa en Roma a la cabeza, dictaba dogmas y controlaba la vida religiosa de la mayoría de los europeos. Más allá de lo espiritual, y a la iglesia le encanta ir más allá de lo espiritual, tenía muchísimas tierras y recaudaba muchísimos impuestos, el llamado diezmo. Además, tenía influencia política, por supuesto. Designaba monarcas, los obispos ocupaban cargos de gran poder político y jugaban un papel crucial en la legitimación de los reyes y en la mediación de conflictos. De hecho, es la Iglesia la que en 1494 le da a España y Portugal los derechos sobre sus respectivos territorios en América. Bendijo y legitimó su conquista en nombre de Dios. A todo ese poder político, súmale la Inquisición, esa herramienta de control social con la que mantenían la ortodoxia religiosa y controlaban las disidencias. O sea, la Iglesia Católica estaba muy entrelazada con la estructura social, política y económica de Europa. Y ahora iban a por América, como dirían los españoles. En este episodio tuve el privilegio de entrevistar al doctor Tomás Straca. Él es historiador, magíster y doctor en historia e individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Es profesor en la Universidad Católica Andrés Bello y director del Instituto de Investigaciones Históricas de esa universidad. Le ha dedicado su vida profesional a la historia de Venezuela, investigando una amplísima gama de temas, incluyendo la historia de la Iglesia Católica en Venezuela. Hablamos sobre el rol de la iglesia en la conquista, la relación de la iglesia y la monarquía, la motivación que la llevó a estar tan presente en América, entre muchos otros temas. El Dr. Strack es un gran tipo, se los puedo decir, y fue un placer conversar con él. Espero que disfruten la conversación tanto como yo. Es la historia pepiada. Dr. Straca, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Es un honor y un privilegio tenerlo aquí. Tengo años leyendo sus artículos y sus libros y la verdad es que me entusiasma mucho poder hablar con usted. Gracias a ti, Ernesto, por invitarme y por permitirme participar de una iniciativa tan interesante como esta. De verdad que me entusiasma mucho, me ilusiona mucho. Y de hoy queremos hablar de la Iglesia Católica, que es un tema que usted ha estudiado a profundidad, la presencia de la Iglesia Católica en Venezuela. Y podemos empezar, diría yo, con una pregunta básica, y que sería, para el momento de la conquista, ¿cómo se organizaba esta institución y qué tan influyente era en Europa? Bueno, fundamental. La iglesia ayudó a moldear la Europa que conquista América y esta Europa en América trata de hacer una segunda Europa, por emplear la categoría de briseño guerrero, o de implantar una sociedad, así como cuando tú agarras una planta de un sitio y tratas de aclimatarla en otro. Hubo mucho eso en la conquista. Los conquistadores, cuando hablaban de una nueva Inglaterra, o una nueva Cataluña o una nueva Andalucía, estaban hablando bastante en serio. Ellos tenían eso como programa, aproximarse tanto a aquello. Pasa que esa Inglaterra, esa Cataluña, esa Andalucía, eran sociedades que vivían en lo que hemos llamado el día de hoy cristiandad. ¿Qué significa la cristiandad? Es un tipo de sociedad en la cual no hay límites entre la religión y la vida social, la vida civil. De tal manera que las decisiones de lo religioso tienen inmediato cumplimiento en la vida cotidiana. Lo que plantea
lo que podríamos llamar el derecho canónico, que en aquella época no se llamaba así, tenía una vinculación inmediata con el derecho civil, con el derecho penal. De tal manera que la iglesia juega un papel fundamentalísimo. Y voy a señalar dos cosas. La primera es que esta iglesia va a jugar también ese papel o va a desempeñar ese papel en aspectos tales como no solamente la organización de la sociedad que se está estructurando, no siempre con sus intenciones, que la gente haya vivido en cristiandad o que digan que cumplían los preceptos cristianos tal como se entendían entonces, no significa que lo aplicaban. A veces la gente se confunde porque lee los documentos por sentido poco crítico y cree que se aplicaban a rajatabla. Pero no solo va a participar en esto, sino que al mismo tiempo es la que da la justificación, la legitimación teórica de la conquista, tanto en sus aspectos más polémicos del día de hoy como en aquellos con los que podemos estar un poquito más vinculados con nuestra actual sensibilidad. Y la segunda es que es una cristiandad que en Europa se ha fragmentado. De tal manera que la iglesia que entra a Venezuela es la iglesia de la contrarreforma. Y eso va a tener un impacto importante porque date cuenta tú que el barroco como forma de arte se expresa sobre todo en América española, en América portuguesa y en los lugares donde tienen los problemas más grandes con los protestantes, como el mundo de habla alemana. La iglesia de la contrarreforma es la iglesia que se está volviendo otra vez hacia la misión, es una iglesia que es más militante, la iglesia de los jesuitas. Esa es la iglesia que en buena medida viene para acá. Y está la otra iglesia, la parte que se separa, que es el protestantismo, que aunque no influye de forma directa en la estructura de Venezuela, sí va a tener un impacto en la vida venezolana, porque nosotros vamos a estar rodeados, en el lenguaje de la época, por herejes. Entonces, el tema de vivir permanentemente con los holandeses enfrente, con los ingleses enfrente, también cumple un papel importante en la manera en la que esto se va a manejar en Venezuela. Creo que estaría aquí importante, por si a las moscas, recordar lo que fue la iglesia de la Contrarreforma. O sea, la Contrarreforma fue la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante, que se había iniciado en el siglo XVI, alrededor de 1517, si no me equivoco. Y esto lo hacen con el objetivo de frenar la expansión del protestantismo y reafirmar las doctrinas católicas. Entonces empiezan a hacer como usted mencionó ahorita, empiezan a ser más misioneros y empiezan a reforzar la autoridad papal y establecen medidas para mejorar la educación del clero, etcétera. Es esa iglesia, digamos, de los jesuitas, de los franciscanos, la que llega a Venezuela, ¿no? Exactamente, es esa iglesia con ese sentido militante. Entonces, claro, es una iglesia que siente que está cumpliendo una misión con la expansión del evangelio, pero el evangelio de la fe verdadera en el sentido de Roma, es decir, el evangelio católico. Entonces, así como los jesuitas, que en Venezuela van a tener un impacto relativamente menor porque van a estar en la zona, parte de la Orinoquia y del Apure, pero como los jesuitas te están poniendo misiones o están dando toda una ofensiva en Alemania o en la recatolización de Austria y Bohemia, de la misma manera están haciéndolo en Paraguay, y los franciscanos y los dominicos. Esto va a tener una gran importancia porque la iglesia, cuando llega Cristóbal Colón, es una iglesia que está rellenada, muy vinculada al poder y que había había dejado un poco de lado el tema de la prédica y la evangelización y de la idea de cruzada. La iglesia que ya después de 1517 es una iglesia que está con una vocación de expandir el evangelio, de expandir el catolicismo de una manera mucho más firme, mucho más militante, mucho más partisana, para emplear un anglicismo. Y para el momento de la conquista venezolana, ¿cómo era la relación entre la monarquía española y la Iglesia Católica? Aunque pareciera una relación profunda, una relación estrecha, una relación Estado-Iglesia que va a caracterizar en buena medida las relaciones Estado-Iglesia, incluso hasta el día de hoy. Es sorprendente que el día de hoy en Venezuela, por ejemplo, no hay una absoluta separación de Iglesia-Estado, aunque la Iglesia es la que quisiera separarse del Estado, porque como herencia de la colonia, todavía queda una norma, pero que no es poco, que el cardenal de Caracas tiene que ser aprobado por el presidente de la República. Y eso te dice un poco el tipo de vinculación que tan estrecha. Podría preguntarse algo, bueno, ¿y qué tiene que ver un presidente con el nombramiento de un arzobispo? Y eso lo dicen los sacerdotes el día de hoy. Pero eso viene de la relación que había en España. Es una relación que es estrecha, en la cual España está viviendo también, está viviendo también un proceso que antecede a la conquista y que ayuda mucho a la formación
del tipo de hombre y del tipo de mujer que se van a dedicar a la conquista, que es la reconquista en España. Casi parece providencial, hubiese dicho cualquiera que es providencial, que el 3 de enero terminan la reconquista, a lo que ha dedicado los españoles gran parte de su esfuerzo y de su vida, de sus energías, con la toma de Granada. Y en octubre está llegando ya un barco, una de las primeras cosas cuando terminar la reconquista, dicen los españoles, bueno, ahora podemos meternos a explorar un poco el mar, tenemos algo que hacer, a algo tenemos que dedicar nuestro esfuerzo, y financian la expedición de Colón. No fue un gran riesgo financiero, no tampoco así como lo pintan. Ellos pidieron plata prestada. En todo caso, en octubre ya llegan a América y continúan, pero la reconquista tiene como gran bandera la expansión de los cristianos contra los moros. Entonces, esta es una iglesia que ha ido creciendo junto con la reconquista y que va a seguir creciendo con la conquista. En España hay un problema que ocurre en muchas partes de Europa, que el poder papal y el poder de la iglesia es tan grande que comienza a competir con el poder de los reyes. Y uno de los grandes temores que se plantean los reyes españoles, ya los reyes católicos, es evitar que uno de los grandes temores que se repitiera en América, lo que por el tiempo van a descubrir que es América, el poder, la rivalidad que están viviendo en Europa. Entonces, esa iglesia que está muy vinculada con la corona en España, en América es reconfigurada y es una iglesia que es casi estatizada, donde el rey es el que se encarga de la administración de todo lo que es temporal en la iglesia. Por eso, el presidente de Venezuela, como heredero del rey en muchas cosas legales, literalmente, no estoy siendo figurativo, sino literalmente fue así, cuando hizo el reajuste de las leyes, puede todavía tener que ver con el nombramiento del cardenal, el arzobispo cardenal de Caracas, algo que inventan los reyes católicos. Es una iglesia, entonces, está muy vinculada con el Estado. Es una iglesia en la cual el Estado, por ejemplo, le pone normas muy singulares para que no tenga recursos propios. Le prohíbe ser dueña de tierras, le prohíbe ser dueña de minas. Entonces, pero por otro lado, el Estado necesita esa iglesia. Entonces, la iglesia también pegada al Estado va a tener los beneficios de ser en buena medida una especie de funcionariado real. Entonces, esa es la iglesia que llega a América. Es una iglesia, la iglesia española, que viene con la experiencia de la conquista, que viene con la experiencia de la reconquista y que está sobre todo lidiando con los reyes que vienen con la experiencia de los problemas entre corona y báculo en España. Sí, con esto que usted menciona, tengo la impresión de que es una relación estrecha y simbiótica, ¿no? Se Exacto. necesitan mutuamente. La iglesia legitimaba el poder de los monarcas a cambio de apoyo político y protección. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, consolidan esta relación con la creación del patronato real, que es lo que usted mencionó, que les otorgaba el derecho de nombrar obispos y administrar los asuntos de la iglesia en las colonias, lo cual les da aún más poder porque viene con el visto bueno, con el sello divino de la iglesia. Exacto, es el patronato que después se va a llamar patronato republicano, después de 1824, pero es así, el patronato regio, le da, genera una simbiosis que no siempre fue no fue siempre carente de tensiones. Las congregaciones religiosas que tienen una vinculación distinta van a tener siempre algún tipo de dificultad con el rey en sí mismo, a diferencia del clero diocesano, pero en buena medida sí hay una relación simbiótica. Mira, hay algo que nosotros tenemos también que ver. La Iglesia Católica es una iglesia más bien pequeña en 1492. O sea, ¿quiénes son católicos en el mundo? Si uno ve un grupo de pequeños reinos relativamente pobres y atrasados que están en Europa Occidental. Comparado con lo que es el mundo, ortodoxo. Bueno, claro, el mundo ortodoxo acababa de tener la enorme derrota 40 años atrás de Constantinopla, pero comparado con el Islam, mira, más bien los más pobres y los más débiles. La Iglesia Católica administra, se llama católica y se llama universal, pero lo que administra es algo que va de Italia hasta Noruega, todo lo que administran ellos, y de Portugal hasta Polonia, lo que administran ellos. Si nos ponemos a ver, el día de hoy es el PIB más alto del mundo, pero en 1492, comparado con lo que es China, comparado con lo que es con lo que es el mundo turco,
comparado con inclusive algunos reinos africanos, por India es un grupo pequeño, un grupo pobre, un grupo débil, un grupo inclusive inculto. El descubrimiento de América, la llegada de América, el nombre que le queramos dar, la invasión de América, si le damos a ese nombre, como dice una colega, bueno, si es invasión musulmana en España, porque no es invasión cristiana de América, pone simplemente a la iglesia ante una crisis de crecimiento enorme. No tenía cómo enfrentarse a aquello y le pone también ante el reto de ser, por fin, lo que ya tiene rato diciendo que ella dice que es católica, que es universal, pero realmente es pequeño. Claro, tú puedes pensar eso en la Edad Media cuando tú no sabes el resto del mundo. Con la conquista comienzas a tener una idea del tamaño del mundo y esta iglesia no puede crecer sola. Entonces, dentro de parte de la simbiosis es que sin un Estado moderno, con la capacidad del Estado para organizarse, que la apoye, difícilmente podría haberse expandido del modo como se expandió. Simplemente me queda en la iglesia española pasar de administrar lo que era la España en 1492 a en 50 años administrar lo que va, no solamente desde España, sino lo que va desde California hasta el Río de la Plata, incluyendo Filipinas. O sea que la iglesia tenía un profundo interés en la conquista y la colonización porque así pueden expandir el cristianismo y convertirse en esa empresa universal que dicen ser, porque pueden convertir a las poblaciones indígenas, mientras aumenta también el poder y la riqueza material, ¿no? O sea, más allá del tema espiritual y de marketing de la empresa universal, las tierras conquistadas ofrecían un territorio nuevo explotable y también personas a las que explotar. Sí, bueno, claro, eso ya no está directamente en la vocación estructurada de la iglesia, es decir, o sea, no es la doctrina oficial. De hecho, muchas voces de la iglesia, como el padre Vittorio, el padre del Casas, se van a oponer a ello, pero eso no significa que en términos prácticos, de pasar a cobrar el diezmo de lo que es España, a pasar a cobrar el diezmo en lo que hace la Nueva España, hay un cambio en las arcas que no debió haber pasado desapercibido, por ejemplo, por un hombre como Borgia o por los cardenales, en donde quiera que estaban en aquel momento en España. ¿No? A lo mejor no en Madrid, no sé en qué lugar estaría el cardenal, pero en todo caso eso también influyó. Entonces aumentó las arcas de la corona, la conquista, ¿no? Por medio de estos diezmos y del enriquecimiento de la corona. Absolutamente, claro. Mira, hay una cosa con el diezmo. Una de las cosas que el diezmo se paga, bueno, tú vives en Alemania y todavía se paga diezmo, que no sé si es el 10%. Sí. Los latinoamericanos que son de iglesias evangélicas pagan diezmo. En Alemania te lo quitan directamente con el seguro social, salvo que tú apostasíes. Aquí en América Latina el que paga diezmo es porque le da nota y le paga a su pastor, a su iglesia, el diezmo. El diezmo no lo pagamos los católicos en América Latina en general porque los estados republicanos asumen la manutención de la administración de la iglesia y le quitan el diezmo a la población. Esto lo hacen los estados porque con eso controlan mejor a la iglesia. La experiencia, la independencia le entienden que es importante la iglesia controlada, entonces por eso es que el católico está acostumbrado a pagar una misa o a pagar un bautizo o a pagar una boda, pero no está acostumbrado a que se le quite parte del dinero. Pero eso no era así en la colonia. Por supuesto, el diezmo es uno de los tantísimos impuestos que se pagaban en el antiguo régimen en todas partes, incluyendo aquí la colonia. Y el diezmo lo cobra en América, no sé cómo era en España, lo cobra el Estado, lo cobra la Real Hacienda. La Real Hacienda te cobra el diezmo y dividía el diezmo en 9 partes, ¿no? La mitad de los novenos de diezmo y se las quedaba el Estado. Esto es interesante, el Estado se quedaba una parte para cobrar los trámites, y la otra parte de los novenos de diezmo, creo que eran 4 y 5 novenos de diezmo, porque eran 9 partes, e iba para la iglesia. A pesar de ello, aquí tú ves dos cosas muy claramente. La primera, la necesidad del Estado. Tienes que cobrar diezmo, y hay que ver la estructura que tú necesitas para cobrar diezmo. Entonces, al final hace como hace en Alemania, pones al Estado a cobrar diezmo. Aunque el estilo en la colonia, por lo menos en Venezuela, no sé si de repente sitios como México era igual, era a través de publicanos, de gente que normalmente era una persona con plata, adelantaba el pago del diezmo al Estado y adelantaba el pago de los impuestos y después esa persona la cobraba. Por una parte necesitas al Estado, pero por otra parte, sin duda, hay que ver lo que, no sé si tú has ido a pues México, pues tú vas a Tasco o tú vas a lo que era ver las iglesias en Cusco, hay que ver lo que era cobrarle el diezmo a aquella sociedad. O sea, que el 10% de lo que produce Tasco, bueno, que no te quede, qué sé yo,
5%, hay que verle la cara a eso. Ya. Bueno, ya hemos hablado de cuál era el estado de la iglesia en el momento de la conquista, cuál era la relación con la monarquía, cuál era el interés de la iglesia en la conquista. Yo creo que ya podemos viajar más específicamente a Venezuela y me encantaría que nos cuente cómo ayudó la iglesia a conquistar las tierras venezolanas. Mira, sí, de dos maneras, hay una muy importante y otra que es muy general. Obviamente que la muy general es que la creación de Venezuela, la creación de la sociedad criolla, porque a veces nosotros los venezolanos hablamos como nos conquistaron. No existíamos. Nosotros no podemos hablar como puede hablar un argelino, como un vietnamita. Un vietnamita puede decir, mira, yo noto, mis ancestros vivían en Tonquín, ya tenían esta cultura y vinieron los franceses y nos conquistaron. Los argelinos no pueden decir lo mismo, lo puede decir la gente de Nigeria. En Venezuela lo puede decir un guayú puede decir, o lo puede decir un pemón, lo puede decir un bari, pero ya un venezolano, un criollo, no podemos decir tal cual que nos conquistaron nuestro territorio y conquistaron aparte de nuestros ancestros, así como esclavizaron aparte de nuestros ancestros. Pero hay otra parte que fue la de los conquistadores. Nos inventaron, es todo lo que decía Orman, hay un poco nos inventaron. Y esa sociedad que inventaron es una sociedad que está moldeada por la iglesia. Entonces, en un primer momento, como en el resto de América, la institucionalidad va a tener mucho que ver con la iglesia. Y ya en 1530 se crea el obispado de Venezuela. Y ese obispo, de las primerísimas cosas que hace, es ser gobernador de Venezuela en medio del lío cuando lo cuelcen, en fin, que es otro tema. Hay una parte institucional que es evidente, que la iglesia va acompañando y está en la conquista en todas partes. O sea, juntas a Caracas, donde actualmente está la Santa Capilla, de las primerísimas cosas es hacer una capilla, hacer una misa allí, y bueno, nada, la conquista no ocurría sin la iglesia apoyando. Hay una segunda cosa mucho más importante, Ernesto, que es que, o tal vez, o tan importante como lo otro, que se conoce menos, que son las misiones, que algunos llamaban la conquista pacífica, se llamaba antes. Hubo de pacífico y hubo de no tan pacífico. Estas misiones van a ser las que van a terminar de implantar la sociedad, de controlar a la población indígena, transculturarla e integrarla a la nueva sociedad de carácter hispánico que se está formando y de integrar la mayor parte del territorio. Los conquistadores, tal como los conocemos, crearon fundamentalmente las grandes ciudades, Mérida, San Cristóbal, Maracaibo, Caracas, Cumaná. El resto del territorio va a ser controlado en mayor o menor medida o por pueblos de doctrina, que eran pueblos que administraba donde lo dirigía un cura doctrinero, pero lo administraba la administración civil, o pueblos de misión, donde una congregación tenía completamente el control del pueblo, aunque se sometía a ciertas cosas de las leyes generales. Fíjate tú, los conquistadores fundaron unas 30 ciudades, he leído una vez, tendría que sacar la cuenta ahorita. Puede ser una treintena, siendo amplio y generoso. Las misiones y los pueblos de doctrina fueron como 310 veces más. La mayor parte de los venezolanos el día de hoy vive, o un porcentaje muy alto, pues la mayor parte no, pues en Caracas hay un montón, pero la mayor parte de los venezolanos viven en pueblos que fueron creados como pueblos de misión o como pueblos de doctrina, administrados por la iglesia, y eso, sin ninguna duda, es conquista. Yo les suelo decir a los alumnos, pregunto a veces en clase, ¿cuándo termina la conquista? Los muchachos, el más avispado y tal, dicen, bueno, siglo XVII, XVIII. Sí, pero yo coloco, hace un par de años se celebraron los 60 años de que los motilones, como se le llamaba entonces, Bari y Yucpas, los llamamos, o sea, sabemos, se llaman ellos a sí mismos y así los nombramos el día de hoy, se rindieron ante los capuchinos. El último pueblo indígena que se rinde y se incorpora es en 1963-62, y lo hace a los capuchinos. Entonces te das cuenta cómo la conquista es una cosa que sí, que duró hasta el siglo XX y en el que la iglesia jugó un papel muy importante. Doctor Straca, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, cuando ya los Belser salen de Venezuela, empieza la urbanización del territorio venezolano, que usted ya menciona una treintena de ciudades, y en el siglo XVII empiezan a formarse estos llamados pueblos de indios. Cuando usted me habla de misiones, me hace pensar en pueblos de indios. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos fenómenos? Bien, está muy bien. Tú me das tu pregunta, porque no todos los pueblos de indios eran pueblos de misión, ¿no? Solórzano y Pereira, él lo divide así, que Solórzano y Pereira lo haya dividido así en su manual,
No significa de que eso funcione exactamente así en todas partes, pero se dividía, él decía las Indias, ya estamos hablando de un hombre que está a mediados del siglo XVII, es un hombre que tenía 80 años y hasta 80 años de distancia bueno, ya está más de 100 años de distancia de la conquista, 150 años de la conquista, pero bueno, 80, 70 que ya las misiones están funcionando. Y él decía que las Indias se dividían en dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios, porque recuerda que la monarquía hispánica funcionaba en América con repúblicas que reconocían a un rey. El modelo era esto, por eso es en los documentos la gente encuentra que hablan de la república y no entiende bien de qué hablan, es la república municipal. Son municipios que son los que tienen la representación del pueblo, se reconoce la representación del pueblo, se considera que el pueblo es soberano, pero el pueblo pacta con un rey que es un hombre escogido por Dios. Pero si el pueblo no pacta con el rey no tiene soberanía. Ese es el argumento de nuestra acta de independencia. Nosotros nos independizamos hablando de Voltaire, hablando, todos dijimos, simplemente no hicimos un pacto con el rey, se acabó. Ese es otro asunto. Entonces, habla de que hay dos repúblicas, las repúblicas de españoles y las repúblicas de indios. Esto en Venezuela funcionaba muy rápidamente cuando dejó de funcionar así porque nos mezclamos muy rápido y muy fácilmente, de una manera muy alegre, entonces, o muy triste, pero en todo caso muy fluida sería la palabra. En la República de Indios idealmente, y cuando ellos piensan idealmente, los españoles están pensando en México, están pensando en Perú. Hay ciudades donde viven los españoles y sus descendientes, y hay ciudades en las que viven los indígenas y sus descendientes. Y esas ciudades son pueblos de indios. Estos pueblos de indios eran de dos maneras. Hay unos pueblos que llaman pueblos de doctrina, cuyo nombre indica tiene una función pedagógica y catequística, o sea, una función evangelizadora. En el pueblo de doctrina, los indígenas van a vivir para formarse como cristianos y aprender a vivir en policía, a vivir como una polis, como occidentales. La palabra policía viene de allí y la van a emplear en la colonia. Esos pueblos se mantienen mucho en la estructura que ya tenían los pueblos incas. Ellos toman el modelo de los incas. Los españoles decidieron inventar muy poco con respecto a cómo controlar América. Les parece que los incas lo tenían tan bien controlado que copiaron todo lo que pudieron copiar de los incas. Un poquito menos de México. Entonces es un pueblo que tiene un gobernador indígena, un capitán de indios, un cacique nombrado por el rey. Es un pueblo que tiene unas tierras comunales, comunitarias, tierras comunales de los indígenas. Hay un cabildo de indios que se reúne copiando el cabildo español. Hay dos alcaldes de indios que se eligen cada año. Esas tierras comunales se dividen en tres partes. Una parte va para el pueblo, otra parte para el rey, y lo que era la parte para el sol en el pueblo indígena va para la iglesia ahora. Copian el modelo inca, y esa es la República de Indios. Así es Baruta, así es Petare, así es La Vega, así es San Mateo, así es tantos otros pueblos que podemos, en Yaracuy, así es Duaca, así es buena parte de los pueblos que están en toda Venezuela. Están los otros pueblos que son pueblos de misiones, funciona distinto. Es una misión, unos misioneros van para un sitio, hacen lo que ellos llamaban la evangelización pura, que nunca fue tan pura en ningún lado, pero lo intentaron, y esos misioneros organizan su pueblo como una especie de gran falasterio, de gran congregación religiosa. Claro, los pueblos ¿cómo hacían los misioneros? A veces convencían a los indígenas por las buenas y a veces por las no tan buenas. Normalmente donde hay un pueblo de misión, en los pueblos de doctrina, el pueblo de doctrina siempre va a depender de una ciudad de españoles donde hay un corregidor, un hombre que se encarga de supervisar. Y de hecho, la justicia en segunda instancia va a ser siempre en manos del corregidor blanco. Y así funciona. En los pueblos de misión, los misioneros son la máxima autoridad, pero siempre hay cerca una villa. Por ejemplo, todas las misiones del Caroní, la villa de Upata, donde hay españoles que los van a ayudar fundamentalmente por una cosa, para la guerra, porque muchos indígenas no van a querer seguir a las misiones por las buenas. Bueno, estoy siendo muy largo con esto, pero sí, son de dos maneras. El pueblo de doctrina, que vamos a decir es civil, y el pueblo de misión, que está en manos de las congregaciones religiosas. La República de Indios es el pueblo de indios de doctrina. Entonces están en la República, ellos llaman la República, solo Silvio Pereira llama República de Indios al pueblo de indios. Es una república municipal, no es una república como entendemos el día de hoy. Eso es lo que tiene Solórzano y Pereira. En la doctrina de indios, que es donde tiene autonomía, tiene el cabildo de indios, esa es la República de Indios, es el pueblo de doctrina. Y hay dos clases de pueblos de indios en términos muy amplios. El pueblo de indios de la doctrina, que es la República de Indios, las repúblicas de indios, las repúblicas, no la república, no estoy diciendo más, las repúblicas, y están los pueblos de misión,
que son los pueblos de las misiones que llevan adelante, qué sé yo, en el oriente del país, en los llanos o en el Caroní, que tienen sus manos, sobre todo en Venezuela, los capuchinos, sobre todo los capuchinos catalanes en el oriente del país, donde están la mayor parte de las misiones, los capuchinos andaluces en, en- la zona del Zulia, los jesuitas en alguna parte de Guayana y los llanos. Para resumir, hay dos clases de pueblos de indios, las misiones en manos de congregaciones y las que no son misiones, sino los pueblos de doctrina en manos de un autogobierno y dependiente de una autoridad civil. Ok, entiendo. Yo creo que eh, es importante que toquemos un tema que fue el papel de legitimación, el papel de legitimador que tuvo la Iglesia Católica en la esclavitud, porque la Biblia en el Levítico justifica la esclavitud de los negros. Para ahí Bartolomé en las casas, viendo los horrores que estaban cometiendo contra los indígenas, buscando protegerlos, exagera estos horrores y da fundamento a lo que luego sería la leyenda negra. Pero el hecho es que logra convencer a la corona y a la iglesia, según tengo entendido, de que hay que darle un mejor trato a los indígenas porque tienen alma, etcétera, etcétera. Entonces se prohíbe la esclavitud. Claro, se crea la encomienda, que es una esclavitud de facto, pero Bartolomé propone que cada hombre blanco tenga la posibilidad de importar 2 esclavos africanos porque esto está bien visto en los ojos de Dios porque los negros se les puede esclavizar según el Levítico. Ujú. Sí, ese efectivamente es así. La iglesia, por la vía Bartolomé de las Casas, que es la más famosa, pero en términos generales, la iglesia de aquella época no tiene una doctrina sistemática, definitiva en contra de la esclavitud. Y muy rápidamente la iglesia se decanta, bueno, aunque no, que Bartolomé de las Casas o el padre Victoria hayan hablado así, no significa que todos hablaran, pensaran de la misma manera, pero en todo caso, se logra imponer a los indígenas, que los indígenas tienen alma, eso es lo primero. El día de hoy pudiera parecerle insólito, hasta que llegas al momento en que hablas con un racista, un supremacista, y te das cuenta de que esa forma de pensar no es algo que está tan lejos de lo que uno pudiera imaginarse. Hubo personas que en un primer momento se preguntaron si los indígenas son seres humanos y tienen alma. Gente que se lo preguntaban honestamente, y otros no se lo preguntaban tan honestamente, sino que les convenía una respuesta negativa. Rápidamente la iglesia concluye, no, sí tienen almas, sí son vasallos y son vasallos libres, y se inventa este modelo de la encomienda del que podemos hablar después. No se puede esclavizar a los indígenas porque la esclavización de los indígenas va a ser uno de los grandes negocios. Por ejemplo, el caso venezolano, un negocio importantísimo para llevarlos a las Antillas, que es donde Bartolomé Las Casas ve aquel horror, o para llevarlo a Cubagua, bueno, que es la más pequeña, que es una pequeña Antilla, pero que en Venezuela va a ser un centro económico importante y un lugar donde los esclavos van a poder, donde van a los esclavos los indígenas van a ser esclavizados y explotados de forma importante. Después viene el tema de la esclavitud africana. Sí, se acepta la esclavitud africana y la iglesia no se opone a la esclavitud africana en un primer momento. Eh, ¿Qué se puede decir, digamos, a favor de la iglesia? Bueno, que eran hombres de su época, pensaban como era en su época todo, pensaban más o menos todo el mundo en aquella época. Hay algunas voces que comienzan a reflexionar de manera distinta. El caso es Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, que Fray Bartolomé de las Casas no, San Pedro Claver en Cartagena comienza, que los manda inicialmente a bautizar a los esclavos, que esos bautizos eran masivos, eran bautizos en los cuales no había demasiada preocupación por su conversión real, pero comienza a hablar a favor del buen trato a los esclavos, no tanto en contra de la esclavitud, aunque San Pedro Claver ya comienza a tener algunas dudas importantes. Probablemente hay otro sacerdote en Cartagena que sí escribe en contra de la esclavitud, otro jesuita, se me escapa el nombre ahorita, de forma importante, de forma clara. En Venezuela, en 1688, se hace en un sínodo de Caracas, quien hace el sínodo de Díaz de Madroñero, el que hace el sínodo de 1688, hizo las constituciones sinodales en 1688. Y esas constituciones tienen todo un apartado sobre la esclavitud.
Ahí podemos leer lo que es la doctrina sobre la esclavitud, sobre todo en el caso venezolano, que es un lugar muy importante como mercado de esclavos, donde los esclavos van a ser, los esclavizados van a ser parte fundamental de la riqueza, de quienes tienen la riqueza y del capital en el país. Y ellos allí en la Constitución de Sinodales, lo que establece fundamentalmente son normas para el buen trato de los esclavos. Es decir, las Constituciones Sinodales no están en contra de la esclavitud en sí misma, pero sí hacen una de las primeras legislaciones laborales en Venezuela, por decirlo de alguna manera, para mejorar el trato de los esclavos. Pero más o menos dice, si usted cumple esto, porque la Constitución de Sinodales también dice, la Constitución Sinodal retoma un poco la visión griega y la visión romana, que es la que los españoles tienen en la cabeza, y dice, bueno, los padres de familia son los que dirigen la sociedad. Si usted es blanco, y si usted nació con dinero, y si usted es hombre, es porque Dios lo quiere especialmente usted, y usted manda en la sociedad. Los padres, entonces la sociedad está formada por los padres de familia, está formada por la multitud, esas padres de familia son el pueblo, está formada por la multitud, que es el resto de la gente que depende de los padres de familia, y esos padres de familia están allí porque, bueno, repito, si usted es blanco y si usted es hombre y si usted tiene dinero es porque Dios usted lo ama, pero usted, Dios no lo ama de gratis. Dios le va a exigir a usted que usted sea un padre y que se encargue de cuidar y proteger a todo el resto de la sociedad. Así como usted protege a su mujer, a sus hijos y a sus animales, más o menos en ese orden, a veces a lo mejor se podía cambiar el orden, también tiene que proteger a sus esclavos. Y si usted quiere ir al cielo, no puede ser muy malo con sus esclavos. Pero no llegan a decir que si usted tiene esclavos no va para el cielo. Doctor Straca, ¿cuál fue la época de mayor influencia eclesiástica en Venezuela? La época de mayor, bueno, sin duda la época colonial, ya después la historia republicana es un largo periodo, un largo proceso en el que la iglesia ha ido perdiendo influencia en la vida, en la vida social, la vida que la sociedad se ha ido laicizando, se ha ido secularizando, se ha ido haciendo más diversa. Eso ha ido perdiendo influencia. Durante la época colonial, sin la menor duda. Dentro de la época colonial, tan pronto la conquista logra consolidarse y establecerse, siglo XVII, desde mediados del XVII hasta 1810, creo que es una época de oro en la que la iglesia tiene un enorme poder. Eso no significa que no se pelea a veces con los gobiernos civiles, sí lo hace y a veces bastante, pero en general es una sociedad que obedece a la iglesia tanto como era posible, lo cual no significa que no hubiese gente que, tú sabes, se daba golpes de pecho y hacía lo que le daba la gana. La iglesia llegó a tener la mayor cantidad de tierras en América. ¿También fue el caso en Venezuela? Mira, no podemos decir que era una iglesia terrateniente. Hay con esto lo cual no significa que no administraba haciendas. ¿Cómo era el modelo? Una de las cosas que los reyes católicos establecen es que la iglesia no puede tener propiedad de la tierra. Ellos quieren evitar los problemas que han tenido en España de obispos que tenían más tierra y más peones y más dinero que los mismos reyes. Y los reyes católicos ellos están descentralizando y creando el Estado moderno. Ellos no saben que lo están haciendo, pues eso lo vemos nosotros el día de hoy, pero hacen esto, o sea, vamos a unificar y ya a la dura le quitan los reyes católicos y después Carlos V le quita autonomía a las municipalidades, obliga a todo el mundo a convertirse en español, no con el idioma, pero sí con la religión, votan a la gente, en fin, controlan a la iglesia, llevan el patronato y después lo llevan para España. Entonces, ellos no le permiten que tengan tierra de forma directa, pero que no tenga tierra de forma directa no significa que la iglesia no pudiera ser terrateniente de forma indirecta. ¿A través de qué vía? A través de la vía de las manos muertas, que es una cosa que va a prohibir la República. ¿De qué las manos muertas? Al morir, las personas de su testamento dejaban propiedades para el mantenimiento de iglesias, de capillas, que se llaman capellanías, de obras pías, como que eran hospitales, hospicios. Entonces, ahora yo, Tomás Straca, le doy en mi testamento la hacienda tal, y se la de hacienda Boleíta, que la tengo aquí cerca. Y esa hacienda Boleíta, se la voy a dejar para construir un hospital. Y ese hospital lo va a administrar las Hermanas de la Caridad. Y entonces esa hacienda va a quedar administrada por las Hermanas de la Caridad para que tengan el hospital. Por esa vía, entonces el dueño, el muerto, seguía siendo dueño de esa propiedad. Por eso son las manos muertas. Un caso en el que
Tu muerte Mm. no quita el control de la propiedad. Y hay una gente que la administra en nombre tuyo, a quien tú la has dejado, que normalmente es la iglesia. La iglesia sí va a reunir bastantes territorios, no es uno de los grandes terratenientes de Venezuela, probablemente en otras partes lo fue más, pero sí va a ser va a ser una iglesia terrateniente. Entiendo, doctor Straca. Bueno, usted está ocupado, ya lo dejó ir. Quisiera agregar alguna otra cosa. Será para la próxima aquí casi que autoinvitándome, pero con todo gusto siempre la orden. Le doy las gracias de nuevo 1000 veces, sí, por su tiempo.